Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, fíjense, no sé si alcanzan a ver acá, si alcanzan a ver la pantalla, pero ahí les voy a mostrar los nombres de los que tenemos inscriptos. Por las dudas, no aparezca alguien, presten atención ahí, fíjense si están. Ahí voy bajando de a poco, para que ver si nos encontramos. Gómez, González, Mercado, Páez. Mientras siguen entrando sus compañeros, Rajakovic, Romero, Tolosa, no, Sosa Ruiz, Troncoso y de la Fuente Contreras. Bueno, ese es el listado que tengo yo de los que están inscritos, ¿no? Así que si por ahí alguno de ustedes ve que no está en este listado, por favor les pido que vayan y averigüen en los lugares, en el CIU, no sé en dónde se averigua ese tipo de cosas y verifica. Bueno, eso en primera instancia. Siguiendo con la parte administrativa, les comento que tenemos definido ya con el ingeniero Álvarez, les decía, hemos estado conversando sobre el tema de cómo evaluar este año. Así que bueno, empezamos viendo eso y ya continuamos con la clase. Lo que les voy a pedir que anoten, y cualquier duda que tengan me preguntan, obviamente, ¿no? Bueno, fíjense, esto es lo que... Como les decía, es lo que tenemos definido hasta ahora, ¿no? Fíjense, primero que las evaluaciones que vamos a tomar siempre son incrementales. ¿Eso qué significa? Que para rendir la evaluación 1 necesitan los conocimientos que vieron en esta asignatura más los conocimientos que vieron en asignaturas anteriores. Para rendir la evaluación 2 necesitan los conocimientos de las asignaturas anteriores más los vistos para el primer parcial, más lo visto para el segundo parcial y así sucesivamente. Como pueden ver ahí, la instancia para llegar a ser regular, pedimos una asistencia mínima del 80%, especialmente en la práctica. En la práctica, que es lo más importante que la teoría, ¿no? Pedimos el 80% de la asistencia. Ahí justamente el listado ese que tengo es el listado que le voy a pasar al ingeniero Álvarez para que les pueda tomar asistencia. Con el método que él decida, ¿no? Que defina él, ¿no? Después hay que aprobar 2 de 3 evaluaciones, es decir, que nosotros vamos a tener 3 parciales. De esos 3 parciales, aprobando 2, estaríamos en condiciones de poder regularizar, siempre y cuando la calificación promedio sea superior a 4 puntos, como dice más abajo, ¿no? Por lo tanto, tengan cuidado ahí porque una evaluación parcial desaprobada no es lo mismo que una evaluación parcial ausente. Cuidado con eso. ¿Se entiende lo que digo? Oh, Dios. Bueno. Eso vimos la clase pasada. Volvemos a la parte anterior. Ahí.
Bueno, como les decía, 80% de asistencia, aprobar 3 de 2 parciales, por lo tanto hay posibilidad de que uno de esos parciales no lo aprueben, pero van a tener que ir al recuperatorio. Y después ver el tema de la calificación, que tiene que ser superior a 4. Es decir, cuando calculemos el promedio, como dice acá, no sé si alcanzan a ver ahí a la derecha, que habla sobre cómo se calcula, ¿no?, la nota. La nota va a ser el truncado de las notas de los 3 parciales más la nota del recuperatorio dividido 4. Esa sería la forma de calcular la nota. Esta nota tiene que ser superior a 4, no dice igual, ¿ven? Es decir, que la nota tiene que ser mayor a 4. La nota tiene que ser mayor a 4. Cuidado con eso, ¿eh? Así que eso sería. Por lo tanto, si nosotros vamos a dar algún ejemplo, si nosotros vamos y no rendimos el primer parcial, bueno, se puede ver ahí, chicos, porque ya me harté de estar abriendo y cerrando. Sí, profesor. Bueno, si nosotros rendimos, por ejemplo, el primer parcial nos va mal y los otros 2 parciales nos va bien, vamos a tener que ir a un recuperatorio que va a ser integrador, cuidado, o sea que no es el recuperatorio del primer parcial, sino el recuperatorio de toda la asignatura. Entonces, ahí tendríamos las 3 notas, 4 notas. La primera que nos fue mal, más 3 notas más. Ahora, esas 4 notas, el promedio tiene que ser mayor a 4. ¿Se entiende lo que digo? No puede ser 4, tiene que ser mayor a 4. Entonces, y fíjense que truncamos, o sea que si tienen 3,99 no vayan a pensar, no, ya estamos, llegamos al 4, no, es truncado, por lo tanto es 3. ¿Se comprende? Repito, son 3 notas más el recuperatorio. Por ejemplo, supongamos que se saquen un ausente en la primer parcial y 2 10 en los parciales que siguen, no pueden recuperar, porque ustedes tienen un ausente. Lo que se recupera es un parcial que les va mal, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Bien, ténganlo presente. Eso en cuanto al tema de la regularización. Y para el tema de la promoción es mucho, digamos, es prácticamente lo mismo. Por eso la primera condición para promocionar es ser regular, por lo tanto haber rendido los tres evaluaciones, pero lo único que se exige es que las 3 evaluaciones que se rindan, las 3 estén aprobadas. Es decir, que si yo desapruebo una evaluación, ya pierdo la regularidad. Tengo que aprobar las 3. ¿Eso qué significa? Que me tengo que sacar más de 4 en las 3. Eso significa aprobar. Tengo que tener una nota. Y ahí alguien me está preguntando algo. En caso de un promedio, no sé. No sé, eso lo tienen que verificar con el profe. Ahí me pregunta un compañero, ¿qué pasa si van a rendir por internet? Si se rinde por internet y se les corta internet. Bueno, en ese caso lo define el profe el que le toma la evaluación. La evaluación no necesariamente se toma como es en aula, pero tampoco necesariamente se toma no sé, vía internet. O sea, las cosas esas son definidas por el profe que les va a tomar la evaluación. En primera instancia, yo lo que te diría es que es muy posible que se tome en aula esto, ¿no? Pero bueno,
Le tenemos que dejar la libertad suficiente ahí al profe de práctico para que él lo decida y lo maneje. Entonces, volviendo al tema de quién promociona. Hay que rendir las tres evaluaciones, uno la tiene que rendir con un 4 más. ¿Está bien? Ahora, lo que sí es condición necesaria, que para el segundo y el tercer parcial la calificación sea superior a 7. Por lo tanto, dicho de otra manera, para todos aquellos que quieran promocionar, si rinden el primer parcial con una nota mayor a 4 y menor que 7, o mayor a 4, no importa, ya está, ya saben que en el segundo y el tercero tienen la posibilidad de promocionar. Pero si rinden con una nota, o si les va mal en el primer parcial, ya quedaron fuera de la promoción, ya no promocionan. Por lo tanto, el primer parcial con un 4 ya estaba. Lo que sí, en el segundo y en el tercero, se tiene que sacar una calificación mayor a 7 para poder promocionar. Y recuerde que siempre las notas son truncadas, ¿no? Ahora, aquellos que promocionan, le van a tener que rendir conmigo una parte teórica. De ese modo estarían promocionando la materia totalmente, o sea, tanto la práctica como la teoría. Si cuando rindan conmigo esta parte teórica, que puede ser bueno, no sé, estoy no decidido cómo, pero no sé qué herramienta usar para tomar esta parte teórica, pero una vez que rindan conmigo, volvemos hacer el promedio de las notas, de las 3 notas del parcial, más la nota del teórico, y lo dividimos por 4, que sería la cantidad de notas. Bueno, eso sería lo que estábamos pensando con el ingeniero Álvarez hasta ahora. No creo que se modifique. Ya le mandé esta propuesta a ver qué él me dice, pero más o menos sería ese tema, ¿no? Así sería la metodología. ¿Tienen alguna duda al respecto? Entonces, fundamental, el ausente no es... Entonces, lo fundamental, estar ausente no es lo mismo que te vaya mal en el parcial. Estar ausente significa que no rindió, por lo tanto no tiene recuperatorio. El que tiene recuperatorio es el que rinde y le va mal. Si vos vas, te presentaste, ponen un 2, listo, rendiste, te fue mal. El que no se presentó está ausente, no está desaprobado. No podemos desaprobar a quien no se ha presentado. Entonces, esa persona ya prácticamente ya no puede ni regularizar ni promocionar. ¿Se entiende lo importante que es no faltar al parcial? ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, primer punto es ese. Segundo punto, hay que tratar de sacarse los 3 parciales, o sea, aprobar los 3 parciales con una nota lo más alta posible. Todos aquellos que aprueben con una nota mayor a 8 en el segundo y en el tercer parcial y no hayan recuperado, todas esas personas van a tener la posibilidad de promocionar. ¿Cuál es la última evaluación para promocionar? Rendir la teoría esa conmigo, esa especie de escrito integrador que vamos a tomar. Entonces, rendimos eso, hacemos el promedio y te queda listo, promocionado. ¿Se entendió entonces? Bueno, ahora sí vamos al... ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? Nada, bueno. Bueno, ahí tienen la contraseña que le puse al campus, se lo acabo de poner. No sé si les hace falta el link o no, pero bueno, ahí se las dejo, anótenla, es muy fácil, digamos. Y bueno, cualquier cosa, ahí vamos a ir poniendo todo lo que podamos, ¿no? La información teórica yo no se la pongo, no la subo ahí, así que sí les pido que saquen apunte ahora de lo que hablemos acá. Bueno, esto estuvimos viendo la clase pasada, creo. Llegamos a ver esto que después que me hicieron explicar me dijeron que ya lo sabían. Por lo tanto, fue al cohete.
Lo que sí les quería comentar es esto, que yo estoy usando este entorno de desarrollo, que tiene la particularidad de ser, como dice ahí, peso mosca, es decir, que es un entorno de desarrollo súper liviano, que no ocupa mucho. Básicamente es un editor de texto, ¿no? Que tiene algunas herramientas que permiten automatizar algunas cosas, como por ejemplo automatizar el proceso de compilación y ese tipo de cosas que son muy simples. Lo que sí tiene son bastantes complementos. El tema que uno a medida que va complementando lo va haciendo más pesado y ya uno ya pierde el sentido de tener un entorno de desarrollo tan livianito como este. Creo que lo vimos la clase pasada al entorno de desarrollo. Bueno, como pueden ver acá, esta es una foto de la pantalla, como pasa con todo el software. Bueno, yo voy a tener la zona del menú, que es la zona esta, obviamente. La zona de trabajo, que es esta zona, que está acá tapada por la foto de la lámpara de Aladino, que es donde están los archivos con los que yo estoy trabajando. Por ejemplo, en este caso el archivo se llama borrarse. Está la zona esta negra, que es la zona de donde yo voy a programar, es decir, acá tengo el editor. Ahí es donde yo escribo el texto, el programa que quiero hacer, ¿no? Y después, como pueden ver acá en este dibujito, en esta foto, fíjense que pone colores a las palabras claves, ¿no? Y luego está acá abajo lo que se llama, que es la parte de estado, le llama, pero en realidad tiene varias partes acá. Acá lo más importante es que acá, en esa zona, me muestra cuando yo compilo, si hubo algún problema, si hubo algún error de compilación. ¿Cómo hago para compilar? Bueno, para compilar está este botón que está acá arriba, que es un botón que se llama build, así se escribe así, build. El botón ese de build lo que hace es, es un constructor, por eso se llama build, de building. Lo que hace es justamente compilar en lo que nosotros estamos viendo. Después vamos a ver que se puede hacer algunas cositas más, pero por ahora lo que hace este botón compila. ¿Y cómo hago una vez que compilé? O sea, una vez que se clica acá, me tengo que fijar acá abajo los mensajes que me da. Entonces acá me aparecen mensajes y el mensaje que más me gusta a mí, el que me dice que ha compilado con éxito. Una vez que ha compilado con éxito, yo puedo ejecutar para probar lo que he compilado haciendo clic en este botón que está acá. Pues son como tres engranajes que hay ahí. Lo que hace ese botón me ejecuta, pero no estoy ejecutando sobre el sistema operativo, sino que estoy ejecutando justamente sobre este programa, ¿no? Lo cual tiene una pequeña digresión que ya lo vamos a ver cuando veamos en la práctica, digamos, cuando yo escriba y les muestre un código, vamos a ver cómo puedo evitar ejecutar desde ahí, desde el mismo programa del mismo Genix. Pero cualquier entorno de compilación, cualquier entorno de desarrollo, quiero decir, es válido, no hay ningún problema. Eh, eh, puede funcionar, este entorno funciona en cualquier sistema operativo, por lo tanto, si ustedes lo quieren bajar e instalar en su máquina, mejor para mí, quizás mejor para ustedes también, porque no ocupa mucho, pero hay otros entornos. El otro que yo recomiendo es el que se llama CodeBlock, que seguramente el que vinieron utilizando anteriormente en otras asignaturas, que ese es un poquito más pesado y quizás lo podríamos utilizar porque tiene algunas herramientitas ahí que trae por default instaladas que sirven para construir objetos, ¿no? Pero cualquier entorno de programación es bueno. Hay entornos que son mucho más poderosos, que tienen mayor cantidad de herramientas que nos permiten, por ejemplo, usar un JIT, que sé yo, o nos permiten levantar cosas a internet, bueno, cosas por el estilo. Pero bueno, eso ya depende del gusto de cada uno. Yo con esto, que es simple, básico, que no me ocupa nada, para mí es suficiente. Esa es una forma que yo tengo de programar acá. Pero también, si quiero, puedo programar acá. ¿Sí? Habíamos dicho que cuando yo quiero programar, lo único que necesito es
un editor de texto que me permite escribir el código el editor de texto que me permite escribir este código. Luego necesito el compilador, que por ejemplo en el caso de los que trabajamos con Linux, por default lo tenemos instalado, es el GCC, por ejemplo. Y luego, en el mismo entorno en el cual nosotros estamos compilando, podemos ejecutar lo que hemos producido, ¿no? Eso también lo podemos hacer, no hay ningún problema, todo depende de lo que a ustedes les guste. Acá está lo que les decía, ¿eh? Yo necesito este editor de texto, como por ejemplo si trabajan en Linux, tienen un editor que se llama Nano, que es un editor súper liviano, recontra liviano. Si conocen en Windows, por ejemplo, tienen uno que es muy interesante, que es el Note++, creo que se llama así, Note++, así. Note++, creo que es uno. Bueno, infinidad. Si es que no quieren usar un entorno de desarrollo, ¿no? Lo que sí van a tener que hacer en el Linux es instalar esto, instalar el compilador. Que cuando ustedes van y instalan el entorno de desarrollo, ya trae el compilador incluido, ¿no? Pero bueno, el nivel de detalle, eso cada uno lo elige. Cualquier cosa, si tienen algún problema con eso, lo podemos ir viendo. Otra cosa que vimos en la clase pasada, esperen que hay alguien que está por entrar. Bueno, otro tema que vimos en la clase pasada fue, creo que el de las variables. Puede ser, vimos las variables, ¿nos recuerdan? Bueno, de todos modos repasamos, fíjense. Primero nos pongamos en contexto. Nosotros vamos a programar un sistema digital. Por lo tanto, cuando programamos un sistema digital, la pregunta es ¿qué programamos? Bueno, lo que programamos es procesamientos de datos. ¿Cuáles son los datos que más procesamos generalmente? Y bueno, lo que más procesamos suelen ser números. No son los únicos, pero son los que más procesamos. De hecho, nuestro sistema se llama digital justamente porque trabaja con números. Por lo tanto, cuando vamos a trabajar o vamos a programar, lo que vamos a hacer es justamente trabajar con esos números. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar a partir de trabajar con esos números. Más allá de todo eso, cuando nosotros decimos números, lo que tenemos que imaginarnos es que no estamos trabajando necesariamente con cantidades. ¿Qué significa esto? Que un número, por ejemplo, nosotros lo usamos cuando queremos representar cantidades. Por ejemplo, si usamos el número 2, significa que estamos representando la cantidad de 2. Pero yo puedo utilizar el número para representar otras cosas, como por ejemplo el número 64, me sirve a mí o lo puedo usar para representar la A minúscula, creo, o la A mayúscula, no me acuerdo, uno de los códigos ASCII que ustedes deben conocer. Cualquier cosa, si no lo conocen, me comentan, me dicen. Pero el código ASCII son números. Por lo tanto, cuando yo estoy trabajando con esos números, no necesariamente trabajo con cantidades. Ahora bien, ¿qué más hago cuando programo? Además de trabajar con esos números, trabajo con estructuras de datos. Es decir, con la organización de esos números que son los que representan los datos, ¿no? Por lo tanto, la programación mía siempre está dando vueltas en eso, en los procesos que sirven para trabajar con esos números y con esa estructura de datos. Esa es la idea que voy a tener en la cabeza cada vez que yo tenga que programar en esta asignatura. Ahora bien, todos sabemos que internamente, cuando hablamos de que trabajamos con datos o que trabajamos con números o con cantidades o lo que sea que estemos trabajando con un sistema digital, nuestro dispositivo el dispositivo que trabaja en realidad es el hardware. Por lo tanto, el hardware tiene que tener una representación de justamente esos números. Si yo no tengo representación de esos números en el hardware, no puedo hacer nada. Por lo tanto, ¿cómo se representan esos números en el hardware? Mediante algo que llamamos bits.
¿Y qué son esos bits? Esos bits son justamente la representación de un determinado evento o situación, una determinada información. Eso es lo que me representa un bit. ¿Y en dónde tengo esos bits? Bueno, esos bits los tengo yo generalmente en memoria. Y cada vez que hago procesamiento, lo que hago es transacciones y cambio de esos bits. Por lo tanto, en definitiva, ¿qué es programar? Y programar, en definitiva, va a ser encontrar cuál es la combinación de bits que hacen necesaria o que necesito que se haga para obtener la respuesta a un determinado problema. Pero es eso lo que hago, es trabajar con bits. Entonces, esos bits los represento en memoria de la máquina, y cómo se representan en memoria mediante niveles de tensión, que es algo que seguramente ya habremos visto en introducción a la informática o materia por el estilo. Por lo tanto, una determinada tensión me está representando un bit. Cuando yo le digo a la máquina que tiene que trabajar o hacer un programa, lo que está haciendo esa máquina en definitiva es procesando esos bits, haciendo que esos bits cambien según una cierta conveniencia o según una cierta cantidad de instrucciones que yo le doy a la máquina. ¿A dónde se almacenan esos bits? Eso se almacena en un lugar que se llama memoria. La memoria no es otra cosa que la posibilidad de retener tensiones valores de tensión eléctrica me refiero, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo tensión, eso me representa el valor de un bit, y si no tengo tensión, eso me representa otro valor de un bit. El conjunto de los bits me van a ir representando números, y esos números van a representar datos, y esos datos me pueden representar cantidades o cosas que no son cantidades, y si yo agrupo esas representaciones inconvenientemente, termino definiendo una estructura de datos. Esa estructura de datos es lo que a mí me sirve para trabajar adentro de la programación. Ahora bien, ¿y cómo hago para ingresar datos a mi computadora o a mi sistema digital? ¿Y cómo hace la computadora para mostrarme esos datos? Bueno, ahí aparece un problema, porque si yo quiero ingresar datos, necesito un instrumento, necesito algo que me permita generar esos datos, los datos que yo quiera, y a su vez esos datos tienen que ser transmitidos a mi unidad de procesamiento. ¿Cuál es el instrumento por excelencia para generar esos datos? El teclado. Entonces, la forma que yo tengo de transmitir datos a mi unidad de procesamiento, que sea del sistema digital, va a ser el teclado. ¿Pero es el único? No. Por ejemplo, otra forma de transmitir esos datos es mediante el mouse. Otra forma de transmitir esos datos es mediante, no sé, por ejemplo, el lector de código de QR, por ejemplo, o el lector de código de barra. O sea que tengo varias formas de gestionar esos datos y transmitírselos a mi sistema digital, ¿no? Y el sistema digital hace exactamente lo mismo cuando tiene que comunicar esos datos. ¿Cuál es la forma más fácil de comunicar datos por un sistema digital? Mediante un LED. Por ejemplo, cuando ustedes cuando están viendo la televisión y la apagan a la televisión, les aparece una luz roja, quizás, ahí en la televisión, diciéndole o les informa esa luz roja a ustedes que el televisor está en stand-by. Es decir, no está apagado, sino que está en stand-by. Está energizado y listo para comenzar nuevamente a mostrar las imágenes. Eso es lo que me está diciendo una luz roja. Una sola luz roja, ¿no? Es decir, que con un bit, según el contexto y la interpretación, puede tener un montón de información. Para el caso del televisor, fíjense ustedes que estamos viendo el ejemplo, un solo bit que me estaría representado por el LED, que puede estar prendido, puede estar apagado, me está dando información respecto al televisor. Y si ese LED está apagado, lo que me está diciendo es que el televisor está desenergizado, por lo tanto, si yo lo tengo que prender, tengo que energizar el televisor, y una vez energizado, tiene que inicializarse el sistema digital que tiene el televisor,
Y una vez que se ha inicializado el sistema digital, recién ahí voy a poder ver tele. Toda esa información me dice el bit apagado. Es decir, el LED ese apagado. Por lo tanto, para comunicarse, lo que necesitan los sistemas digitales es disponer de LED, de luces. Si yo junto esas luces o esos LEDs, termino definiendo un monitor. O puede ser una pantalla, un screen en general. Entonces, el screen o la pantalla es el elemento de comunicación el mejor elemento de comunicación que tiene un sistema digital para comunicarse con una persona, ¿no? Y esa comunicación puede ser de dos tipos, puede ser textual o puede ser gráfica. Ustedes están acostumbrados a ver mucho, o estamos acostumbrados a ver mucho la comunicación gráfica cuando usamos el entorno de ventanas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos mucha comunicación gráfica. En la pantalla de ustedes tienen un icono, un dibujito, que les está simbolizando el programa que está ahí atrás. Bueno, eso es comunicación gráfica, pero no necesariamente es la única, también puede ser comunicación textual. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Cuando uno va a poner el estacionamiento, los medidores de estacionamiento, no sé si vieron. Bueno, los medidores de estacionamiento, había antes unos que tenían comunicación textual. Ahora los nuevos tienen comunicación textual y comunicación gráfica. Entonces, al lado del gráfico, al lado del icono, les aparece un texto. Entonces, combinación de ambas. Y bueno, en definitiva, los sistemas digitales se comunican con las personas mediante el teclado, que es la forma por excelencia de ingresarles datos, y mediante imágenes o mediante texto a través de una pantalla, que es la forma por excelencia que tiene de comunicarse el sistema digital con las personas o con el programador. En ese contexto es en el que nosotros nos movemos en esta asignatura. Esa es nuestra idea de máquina que tenemos que tener presente, ¿no? ¿Y cómo hace el lenguaje nuestro, que es el C, para trabajar con estos datos y con todo esto? Bueno, lo que hace es trabajar, como habíamos dicho, con números. Esos números tienen una representación binaria en la computadora, pero tienen siendo números para nosotros, que somos los que interpretamos, por lo tanto las transacciones que se hacen internamente siempre van a ser con números, y lo que nos pide el C, como dice acá al final, fíjense, que cada vez que nosotros vamos a trabajar con números, especifiquemos el formato, eso que dice acá, formato específico, es decir, que nosotros tenemos que especificar un formato cada vez que vamos a trabajar con números. Lo vimos el año pasado, seguramente a eso en paradigmas, cada vez que nosotros tenemos que trabajar, o esos lenguajes que tienen, en los cuales tenemos que definir bien explícitamente el formato que vamos a trabajar con los datos, es lo que se llama los lenguajes que son altamente tipificados. Bueno, el C es un lenguaje altamente tipificado. Entonces ya sabemos que en el C todo lo que vamos a hacer es representar números. Ahora bien, ¿cómo le decimos en C cuando representamos números o cuando tipificamos esos números? Decimos que estamos declarando una variable. Para declarar una variable tenemos que tener en cuenta lo que se llama el tipo, por eso se llaman altamente tipificados. Y el tipo de dato lo que me está diciendo en definitiva es cuál va a ser el tamaño o la cantidad de bits que voy a poder representar, como sería acá en este ejemplo. ¿Ven? En este ejemplo yo estoy diciendo que este tipo de dato va a tener 16 bits, por ejemplo. Y lo segundo que nos dice el tipo de datos es cuáles son las operaciones. ¿Qué operaciones puedo hacer y qué operaciones no puedo hacer? O qué tipo de operación puedo hacer con un dato determinado y con otro tipo de dato, ¿no? Lo que se nos puede ocurrir generalmente es, o que nos puede confundir, es la forma en que yo expreso esa información. Por ejemplo, fíjense en este caso, yo tengo una variable que le llamo i y que va a tener el número 97.
Bueno, cuando tiene el número 97 significa que lo estoy expresando en decimal. ¿Por qué? Porque el 97 es el número que yo, es la forma en que yo expreso las cantidades, ¿no? Entonces, nosotros naturalmente trabajamos con números enteros. Entonces, justamente ese número casi seguro que va a ser un entero. De hecho, es un entero, y a eso le llamamos el formato decimal. Pero cuando nos metemos en la parte informática aparecen otros formatos, como por ejemplo el formato hexadecimal, que yo supongo que todos lo conocen. Si alguien no lo conoce, me dice y lo expresamos acá. Lo explicamos. Lo que sí, ¿cómo hago para distinguir en C que estoy hablando de un formato hexadecimal? Porque empieza con el 0 y tiene una X. ¿eh? Entonces, fíjense en este ejemplo que estoy poniendo acá, el 97 es lo mismo, que está en decimal, es lo mismo que escribir 0x61. Y es lo mismo que escribir 0141, que está en octal. Por lo tanto, ¿cómo me doy cuenta que estoy trabajando en formato octal? Y bueno, acá está, porque empieza con un 0 el número. Entonces, ojo, cuidado, que si nosotros trabajamos con números y esos números empiezan con 0, tenemos que tener en cuenta que este lenguaje lo está interpretando de un modo totalmente diferente al que interpretaríamos nosotros. Si nosotros hubiéramos puesto, por ejemplo, 0,97, ¿cómo lo interpretaría ese número? Bueno, este número lo interpretaría de manera decimal. ¿Por qué? Porque en los sistemas octales no existe el 9. Pero si yo pusiera 0,66, por ejemplo, así, bueno, esto sería un número octal. ¿Por qué? Y porque el 6 forma parte de los octales. Por lo tanto, el compilador no va a interpretar, o el lenguaje no va a interpretar el 0,66 como si fuera un número decimal. Lo va a interpretar como si fuera un número octal. Hay que tener cuidado de eso, porque por ahí muchas veces no sabemos qué es lo que sucede, por qué nos dan las cuentas mal, y bueno, es porque cometimos un error tonto así como eso, ¿no? ¿Cómo representaríamos esos números adentro de la computadora? Del siguiente modo, fíjense. Así sería como estaríamos metiendo el número en binario, ¿no? El problema es que en el C no existe esa forma de representar. O sea, los números binarios no existen en C. Por lo tanto, ¿cómo hacemos si queremos trabajar con binario? Y bueno, la única forma es que hagamos un programa que nos sirva para trabajar con binario. Y si queremos operar con binario, necesitamos definir una forma o una función que nos permita operar con binario. Por lo tanto, en el C vamos a tener cosas que están definidas para un determinado tipo de datos y cosas que no están definidas, aunque el tipo de dato, digamos, lo podamos considerar nosotros. Entonces, si yo quiero trabajar con números enteros, por ejemplo, que sería este caso, estas son las 4 formas que yo tengo de trabajar con un número entero. Inclusive, fíjese en esta última que dice que es una forma de expresar un carácter. Es decir, ¿cómo es eso de que puede expresar un carácter? Y es lógico porque habíamos dicho nosotros que toda la información se representa con números, inclusive un carácter, como en este caso. Por lo tanto, ¿qué número me representa ese carácter? Un número entero. Ahora bien, todo eso está dentro o está incluido dentro del lenguaje C. Pero si a mí me interesa trabajar con binario, eso no está incluido en el lenguaje C. Por lo tanto, en binario yo no voy a poder trabajar. Lo que no significa que no pueda trabajar con bits. Lo que estamos hablando acá es en la representación de los números. No voy a poder trabajar con representaciones de números binarios. Bueno, acá tenemos alguna clasificación de cuáles son las clases de los conjuntos con los que yo puedo trabajar en C. Por ejemplo, si yo digo que voy a trabajar con dígitos, bueno, estoy trabajando con esta representación. Si yo digo que voy a trabajar con caracteres alfanuméricos, como dice acá, eso significa que voy a trabajar con el conjunto de dígitos y con el conjunto de letras.
¿Cuál es el conjunto de letras? Bueno, dentro del conjunto de letras hay dos, el de las mayúsculas y el de las minúsculas. Bueno, justamente voy a trabajar con el conjunto de letras, eso significa mayúsculas y minúsculas. Ahora, ojo que con el conjunto de letras no están las letras en español. Por lo tanto, hay que tener ojo. Si voy a trabajar con las letras, ya sean mayúsculas y minúsculas, tengo que tener en cuenta que no están ni la ñ, ni las letras acentuadas, ni la diéresis, etcétera, ¿no? Así que cuidado con eso, tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos caracteres de puntuación, como los que tenemos ahí abajo, y todo esto que tenemos acá, que son los caracteres gráficos, los caracteres de espacio, los caracteres imprimibles, los caracteres no imprimibles, bueno, etcétera. Todos esos son los conjuntos con los que podemos trabajar. Ahora bien, si volvemos un poco a esta representación, supongamos que este sea un entero, ¿no? Si ustedes se fijan, yo lo que tengo son 16 bits para representar un entero. Por lo tanto, el entero más grande que yo podría representar va a estar dado por 2 a la 15, con 16 bits, ¿no? Entonces voy a tener 2 a la 15 números positivos y 2 a la 15 números negativos. Esa es la cantidad de enteros que yo puedo representar. ¿Y qué pasa si necesito representar uno más? Y no voy a poder. Ese va a ser un límite que me da el lenguaje, ¿no? Entonces, si yo quiero empezar a trabajar con números que se exceden el límite que me da el lenguaje, voy a tener que utilizar mi propia estructura de datos. Justamente, para poder averiguar si es que me excedo o no me excedo en mis datos, en mis tipos de datos, existe una librería que está incluida o que la incluimos incluyendo justamente al archivo limits Si nosotros incluimos este archivo, lo que vamos a tener es una serie de macros, así se llaman, que ya vamos a ver un poquito más adelante qué son esas macros. Una serie de macros que definen en definitiva cuál es el límite superior que tengo en cada tipo de datos, ¿eh? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá voy a tener el número de bits que tiene un char, el valor mínimo que voy a tener en un char con un char con signo, ¿no? El valor máximo que voy a tener en un char con signo también, el valor máximo de un char sin signo, y bueno, y así sucesivamente, cada una de los tipos de datos que yo puedo llegar a trabajar me dice cuál es el límite. Por lo tanto, cada vez que tenga que hacer una operación, yo sea cual fuese la operación, lo normal sería que verifique que esté dentro de esos límites. Eso sería una buena práctica de programación. Dicho de otro modo, si nosotros programamos para dentro de casa, no hay problema, podemos obviar ese tipo de cosas. Pero si vamos a trabajar de manera profesional, indefectiblemente tenemos que definir cuáles son los límites para que no se pasen esos límites. Si esos límites se pasan, yo puedo obtener un resultado falso, pero que lo puedo tomar como verdadero. Es lo que se llama un falso positivo. Entonces, me equivoco del resultado, el sistema digital saca bien el resultado, pero en realidad, como se ha producido un overflow, o sea que yo me excedí de los límites que me permite el sistema, el resultado que yo obtenga va a ser un resultado falso, ¿no? Por más que mi computadora haya hecho bien el procedimiento, ¿no? Justamente entonces para eso existe esta serie de macros que me van a permitir a mí darme cuenta si se produjo un error en el cálculo, ¿no? Es muy importante esto que estamos viendo. Bueno, así llegamos entonces a las variables. ¿Qué tiene una variable? Bueno, una variable lo que tiene primero es, como va a estar en la memoria, tiene una dirección en la cual esa variable está, o esa variable existe. A esa dirección nosotros la asociamos con el nombre de la variable.
Por lo tanto, si nosotros decimos que una variable tiene un nombre, vamos a suponer la variable A, bueno, en realidad ese A sería un alias, es decir, una forma de darle un nombre a esta dirección. Por lo tanto, relacionamos nombre de una variable con la dirección. ¿Qué más tiene la variable? Bueno, una variable además tiene un tipo de dato, como ya dijimos. El tipo de datos ya sabemos que se lo tengo que decir, se lo tengo que declarar, porque el lenguaje C es altamente tipado. ¿Y qué otra cosa más tiene la variable? Tiene esto, el contenido, que es lo que más me interesa, porque el contenido es lo que me va a permitir a mí determinar qué es lo que, justamente qué es lo que quiero procesar, ¿no? Entonces, si vamos al lenguaje C, la forma de hacer esto que estamos diciendo es, fíjense, primero, con palabras reservadas del lenguaje le tenemos que decir el tipo de dato. Luego, con una palabra que nosotros elijamos o escojamos, le tenemos que decir cuál es el nombre de la variable, que como dijimos, ese nombre va a estar asociada a una dirección. Y por último, si yo le quiero asignar un valor, voy a tener que usar este signo que sirve de asignación y por último el número que yo quiero que contenga esa variable. Entonces, fíjense, recordemos que los números me representan el dato, que puede ser una cantidad o no necesariamente una cantidad, pero es un número. Habíamos dicho que el nombre de la variable la podemos elegir libremente sin ningún tipo de restricciones, salvo de que empiece con algo raro, acá con un símbolo raro no puede empezar, o por ejemplo si tiene no puede empezar la variable esta con un número. Pero bueno, más allá de eso, el nombre me define, es el nombre que yo con la cual voy a trabajar la variable, y lo que sí tengo que asociarlo es con la dirección de memoria a ese nombre, ¿no? A ese nombre de variable. Y por último, el tipo de dato que voy a tener que definir, como habíamos dicho, depende del lenguaje respecto a cuáles son los tipos de datos que me permiten. Justamente, si ustedes se fijan acá, 9 palabras reservadas, vamos a ver ahora, son palabras reservadas del C, ¿no? Lo que ven acá son los tipos básicos o los tipos de base que tiene el lenguaje C. Esos tipos de base suelen estar relacionados con el hardware. Es decir, si el hardware me permite trabajar con cierto tipo de datos, bueno, esos tipos de datos son directamente relacionados con el hardware. Ahora bien, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, puede suceder que haya hardware que no soporten ciertos tipos de datos. Por ejemplo, puede haber hardware que no soporte tipos de datos caracteres o tipos de datos flotantes, por ejemplo. Y ni hablar del tipo de datos double, que es el tipo de datos más grande. Pero bueno, en las máquinas que nosotros trabajamos sí están soportados estos 3 tipos de datos, el entero, el char y el float. Por lo tanto, esos son datos de base. Son de base porque son los soportados por el hardware, ¿no? En el caso del hardware Intel, que fue el primero que lo hizo, permite esto, que son los tipos de datos double, que son unos registros especiales que me permiten a mí trabajar con flotantes que son más grandes, ¿no? Pero acá está este tipo de dato, que eso me gusta a mí, decirlo que el void es un tipo de dato. Que a ese tipo de dato nosotros relacionamos como un tipo de dato indefinido. Ojo, que nosotros seguramente habremos visto que por ahí definimos la función main, por ejemplo, así, o entre paréntesis adentro le ponemos void. Y cuando uno le pregunta al estudiante, che, ¿qué significa void? Y el alumno dice, void significa que no hay nada, que no le corresponde nada. Bueno, eso está mal. Nosotros vamos a decir que cuando usamos un tipo de dato void, no significa que estamos diciendo que no hay nada, sino estamos diciendo que es indefinido, que no hemos definido el tipo de argumento, en el caso este de la función que estamos usando, ¿no? Pero estos son los tipos de datos que tenemos en el lenguaje, y acá abajo tenemos lo que se llaman los modificadores. ¿Qué hacen los modificadores? ¿O qué es lo que modifican?
modifican a estos tipos de datos. Por lo tanto, hay algunos tipos de datos que soportan modificadores y hay otros tipos de datos que no soportan modificadores. De hecho, hay algunos que son soportados por algún tipo de datos y otros que no son soportados por ese mismo tipo de datos. O sea que eso va relacionado con el tipo de datos. Por ejemplo, si yo uso el modificador short, hago referencia a la mínima representación de ese tipo de datos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una arquitectura de 64 bits, el entero va a ser de 64 bits. Pero si yo le digo que sea un short int, en vez de ser de 64, va a ser de 32 bits. Es decir, que esto me va a permitir ahorrar un poco de memoria, adaptarme mejor al hardware. Lo mismo sucede con long. Long lo que hace es relacionarme el máximo tipo de dato posible para el máximo tamaño para un tipo de dato en particular. En el caso de Signet, lo que hace es validarme o no validarme los signos. Por ejemplo, si son enteros, yo le pongo Signet int, lo que estoy diciendo es que los enteros que voy a trabajar van a ser enteros con signos. Que en el caso de los enteros es obvio, ¿no? Es una redundancia, pero bueno, uno lo puede poner. Lo que sí está interesante es el unsigned. ¿Por qué? Porque el unsigned me dice que trabajo con enteros, que el entero no va a tener signo. Por lo tanto, si un entero no tiene signo, el mayor representación que voy a poder tener de un número entero va a ser, y si tengo 32 bits, por ejemplo, va a ser de 2 a la 32. 2 a la 32. Eso es en un caso de ser unsigned, es decir, que van a ser, todos los números van a ser positivos. Esto sería un unsigned. Imagínense ustedes que acá dice unsigned. Bueno, supongamos que dice unsigned int. Bueno, eso sería el tipo de dato que me permite la máxima cantidad de números positivos en una arquitectura. Entonces, acá 9 palabras reservadas. ¿Cuáles son esas 9 palabras? Los que definen los tipos y los que definen los modificadores. Agreguemos 2 palabras reservadas más. Una es sizeof. Sí. Disculpe, no sé si, creo que la clase pasada nosotros dijimos que a las 17 Sí, teníamos. sí, ya termino. Hago esto y termino. Ah, bueno. Sí, lo tengo presente. Gracias, viejo. Bueno, 2 modificadores, 2 palabras claves más o reservadas. Sizeof, que me va a decir cuál es el tamaño que tiene un tipo de dato. Fíjense que en este caso estoy usando el tipo de dato como argumento, que parece una función, pero no es una función. Sizeof y el tipo de dato, eso me va a devolver la cantidad de bytes, no la cantidad de bits, sino la cantidad de bytes que tiene un tipo de datos. Y después la otra palabra reservada es esta, tyDef, que me va a permitir a mí definir un tipo de dato especial. Entonces, por ejemplo, yo podría definir el tipo de dato, por ejemplo, podría hacer tyDef, después poner 8, o por ejemplo, poner así byte. No, esperen, estoy haciendo macana. Podría poner tyDef, podría poner, ay, qué difícil que es escribir con el mouse. Podría escribir short acá, short, char, por ejemplo, y después poner de nombre byte. Por ejemplo, byte-8, qué sé yo. Bueno, ahí que estaría haciendo, estaría definiendo un tipo de dato que se va a llamar byte8 y que va a ser un short char. Estas palabras claves son las que me permiten a mí trabajar, digamos, con los tipos de datos en C. Como primer deber para la casa, fíjense, les planteo este problemita que está acá, que es ver cómo hago yo para
completar esta tabla. ¿Cómo hago para completar esta tabla? Donde pongo los tipos de un lado, la cantidad de bits, el valor mínimo y el valor máximo. Interesante, es un debercito que se los dejo para que lo hagan usando SizeOf, por ejemplo, y un poco de la imaginación de ustedes. Bueno, hasta acá llegamos a la clase de hoy. Ya sé que se tienen que ir a la otra clase, así que no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta, comentario. Quedo a la espera de ustedes. ¿Nada? ¿Pudieron sacar algo de apunte? Bueno, si no hay dudas, preguntas, ni consultas, ni comentarios. Sí, Franco, te escucho. ¿Estabas por comentar algo? No, profe, no, todo bien. Bueno, si no tienen dudas, ni comentarios, ni nada, bueno, nos vemos la próxima. Fíjense que vamos a 1000, ¿no? Por ahora. Sí, Ricardo. Ahora voy a preguntarle, consultarle a la profe de administración y ver si... Porque antes teníamos clase a las 18, no sé por qué lo pasaron a las 5. Bueno, Preguntarle y ver si podemos volver a tener a las 18 para tener la clase de 2. bueno, me parece perfecto, no hay ningún problema. Me parece bárbaro. Bueno, espero que no te dejen solo los compañeros que te apoyen. Bueno, nos vemos en la próxima, el próximo lunes, entonces. Que tengan un... Vamos, profe. Hasta luego, profe. Profe. Género algo. Gracias, profe. Chao, suerte.